por tener la oportunidad de meditar en tu palabra, Señor, y que tú nos guíes con tu Espíritu Santo. Nos muestras, Padre bendito, las cosas que están escritas, Señor, para nuestra edificación, Señor, y para nuestra dirección, para andar en tus caminos. Te honramos en esta noche en nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Amén, Señor. Quisiera que mejor creyeran, abrieran sus Biblias en Lucas capítulo 2, versículo 21. Lucas capítulo 2, versículo 21. Ya, pastor. ¿Listo? Ok. Listo, Buenas pastor. noches, pastor. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, se trajeron a Jerusalén para presentar al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palomillos. Y aquí vi en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y ese hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño de Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles, y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Le bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este será puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba ahí también Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era una vida hacia 84 años, y no se apartaba del templo, siguiendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta presentamos en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban a la redención en Jerusalén. El nacimiento de Jesucristo no solamente es una acumulación de profecías, sino también tiene que ver con sucesos que son de la manera más fantástica que te puedes imaginar. Dice la Biblia, empezando, dice que después de los 8 días se consideraron al niño. Los judíos desde esa edad se circuncidan a esa edad porque hay varias razones. Una de ellas, la más importante, es que es un orden de parte de Dios para que se identificara con el pueblo, con los judíos, al cual el Señor está reconociendo como su pueblo, el pueblo de Dios. La gente que no es judía, se circuncidaban también, pero muchos doctores en la actualidad dicen que no es tan necesario que se haga esto, pero cuando la Biblia dice que se tiene que hacer algo, pues no todo que se haga a su voluntad y que se tiene que hacer. Seamos judíos o no lo seamos. Así que si tuviese un niño, pues hubiera sido circuncidado también a los 8 días, porque además es la edad en la que el dolor es muy rápido de poder sobrellevar y no causa mucha molestia. Ya cuando somos grandes, entonces el dolor es más fuerte, y entre más grandes es más prolongado, y entonces a esa edad es muy conveniente que se haga la circuncisión. Dice también la Biblia que después de los 8 días se pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Regularmente le ponían el nombre del padre. Eso era lo típico, que le pusieran, si su padre era José, pues se llamaba también José, pero resulta como que José no era su padre original, no era su padre biológico, era el padre que estaba ahí, le llamamos putativo, o sea, un hombre que estaba en lugar de otro, porque la esencia de Dios estaba en la vida de María, pero entonces se le pone el nombre de Jesús porque son cualidades. ¿Qué son estas? Jesús significa el Salvador. Dice la Biblia: cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme la ley de Moisés,
se trajeron a Jerusalén para presentarse al Señor. Y lo más importante también es que los niños apenas son pequeñitos, se presentan al templo. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque desde pequeños, aún antes de que tengan razonamientos, antes de que tengan alguna forma de decisión, están formados en la ley del Señor. Dice que desde pequeños se lo trajeron conforme a la ley de Moisés y desde chiquitos los niños están formados a escuchar la ley, a escuchar las oraciones, a escuchar las cosas que se hacen con ellos mismos. No, de pequeños no lo entienden, pero si los padres persisten en enseñarles las cosas que dicen las escrituras, cuando son más grandes ya no son tan difíciles de que se puedan perder, porque ya tienen una instrucción y abrazan su fe. Cuando tú tienes oportunidad de platicar con gente, como por ejemplo con los musulmanes, aferran su fe desde pequeños, desde que son chiquitos. Los musulmanes son muy parecidos a los judíos y desde pequeños amarran su fe, o sea, la defienden con todo su corazón, porque los identifica con su creador, bueno, con Dios, para ellos lo que es Dios. Dice la Biblia, versículo 3, dice, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo, agio al Señor, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Esa es la ofrenda más pobre que una persona puede traer al templo. O sea, de ahí para arriba todo lo que sea. O sea, corderos, ovejas, bueyes, pueden traer muchas cosas, becerros, pero el más barato, pues, de todas las ofrendas es que lleven un par de tórtolas o 2 palominos, es decir, unas palomitas o unas pajaritos que lograron cazar para poderlos llevar. O sea, no tuvieron que hacer nada sino cazarlos para poderlos ofrecer al Señor, pero tenía que llegar siempre con las manos llenas. Eso es también muy importante porque los niños aprenden que aunque, bueno, aquí el niño pues no tiene razonamiento, pero de todos cuando crecen van viendo que cuando van al templo no pueden llegar con las manos vacías. Eso es bien importante también, porque nadie que vaya a ver al Señor tiene que ir con las manos vacías, tiene que llevar su ofrenda todo el tiempo, todo el tiempo. Dice que van a llevar al Señor como ofrenda por la bendición de haber tenido ya a su hijo, un par de tórtolas o 2 palominos, y no dice si fueron los 2 o solamente uno de los 2, o sea, o fueron palominos o fueron tórtolas, o tal vez tórtolas y palominos. Simplemente llevaría uno de los 2. Pero se presentaron al templo pues con sus ofrendas, y se había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Por qué estaba el Espíritu Santo sobre este hombre Simeón? ¿Por qué sería que tenía esta bendición? Dice, y aquí había en Jerusalén un hombre santo llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. A veces uno se pregunta, ¿por qué es que Dios les habla a ciertas personas? ¿Cómo es que a Dios se les revela o a cierta clase de personas les muestra cosas que otros no tienen? Y a veces nos quedamos maravillados de lo que escuchamos, por lo que Dios les reveló a las personas. Y sin duda alguna, cuando viene de parte de Dios, nos quedamos maravillados de estas cosas. Cuando Dios le dice que tiene que viajar a una parte, o tiene que casarse, o tiene que hacer esto, pues nos impresiona las órdenes que dan Dios, porque es muy versátil. Pero aquí dice la Biblia que había un hombre que estaba en el templo. Y dice que este hombre estaba ahí, que era un hombre justo y piadoso, y esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Por qué? Porque permanecía constantemente en el templo. Eso es muy importante. ¿Qué es lo que hacía en el templo? ¿Que no tenía trabajo que hacer? Sí, sí tenía cosas que hacer como lo tienen que hacer todos. Pero cuando tenía la oportunidad, inmediatamente entraba otra vez al templo para estar orando, para estar clamando, para estar pidiendo por la salvación de Israel, para que Dios perdonara los pecados de los judíos, para que Dios pudiera proveer lo necesario para que enviara su lluvia a la tierra, para que los opresores no fueran pues tan fuertes o tan rudos con la gente. O sea, había muchas cosas por las cuales orar, y este hombre se encontraba en el templo orando. Dice que la Biblia dice que estaba el Espíritu del Señor, estaba sobre él, y habla del Espíritu con mayúscula, y habla de que Dios estaba con él. ¿Por qué? Porque estaba en el templo haciendo lo que tiene que hacer. Eso también es de importancia, porque si queremos que Dios nos hable, pues tenemos que permanecer en su presencia, en su templo. Tenemos que estar ahí.
tenemos que anhelar estar ahí para escuchar lo que Dios hace, lo que Dios dice. Todo lo que se hace en la iglesia tiene como un fin que es Dios mismo. No tiene ningún otro fin. O sea, las cosas que se hacen en la iglesia no tienen como objeto que el pastor se luzca o la pastora se luzca o que alguien el que lleva las palmas, el que lleva todo el honor, el que debe de ser reconocido es el Señor. Y cuando estamos haciendo las cosas, Dios revela cosas en la iglesia y todo lo que se hace aún después de la congregación, aún después de la conferencia, viene de parte de Dios, a veces la consejería, a veces la plática, a veces la convivencia, y todo tiene que ver finalmente con Dios porque estamos en su casa. Así que todo lo que se hace en su casa, desde los edecanes, desde que te están limpiando para poder entrar, de lo que se hace en la iglesia, desde tener la iglesia lista, tiene que ver con las cosas de Dios. Y a esa clase de gentes que están inmensos en servicio, en querer agradar al Señor, haciendo lo que se les pide, a ellos Dios les revela. No se le revela a Dios a la gente que es muy inteligente o a la gente que tiene dinero, sino a la gente que lo busca, a la gente que tiene el deseo de honrarlo. Y entonces eso es maravilloso porque nos deja ver que no es para la gente que a veces se piensa que porque tienes ciertos dinero, por ejemplo, pues vas a tener, pues, tienes un plus contra tus hermanos. Eso no es así. Dios no escoge al más sabio, Dios no escoge el más inteligente, Dios no escoge el más rico, Dios escoge al que tiene un corazón conforme a su corazón. Y entonces dice que este hombre estaba en el templo y le había sido revelado por el Espíritu Santo. Dios le había revelado. Él ya sabía que algo iba a pasar. Le había revelado a este hombre por el Espíritu Santo de Dios que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. ¡Oh, qué maravilla! Este hombre adquirió esta bendición de tener esa revelación porque estaba, perdón, tendría la oportunidad de ver al Señor porque se lo había revelado Dios. Entonces, ¿ustedes quieren tener la revelación de parte de Dios? ¿Les gustaría que Dios se les revelara? ¿Que Dios les mostrara cosas maravillosas? Tienen que pasar tiempos con la presencia del Señor. Entre más tiempo pase con el Señor, más van a aprender y más revelación van a tener. Hemos leído la Biblia más de una vez. Y estas cosas que leo hoy, las hemos leído quién sabe cuántas decenas de veces, porque podemos decir que son decenas. Muchas veces hemos leído estas partes y cada vez que leemos la Escritura hay nuevas cosas, hay nuevas revelaciones, hay nuevos entendimientos, hay nuevas circunstancias que nos dejan ver cosas hermosas que antes no habíamos visto. Y la palabra no ha cambiado. Lo que está haciendo es que su espíritu, a través de estar buscando al Señor, se va revelando y se demuestra cosas que te van a edificar en tu vida espiritual. Y dice la Biblia, y movido por el Espíritu vino al templo y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la ley, él tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto a mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles. Hasta ahí nada más por el momento. Una pregunta. Bueno, me hago yo mismo una pregunta. Dice que este hombre le fue revelado que vería antes de morir al Mesías. Y fue al templo. Y dice que lo vio. Y cuando lo vio, inmediatamente lo tomó en sus brazos y oró por él. Y dijo unas palabras hermosas. ¿Qué tenía el niño en especial? ¿Cómo fue que pudo distinguirlo? Ahora, al tiempo que Jesús nació, también nacieron otros niños, como es natural, o sea, no era el único. Ahora, cuando él llegó también al templo, pues seguramente habrá llegado antes uno, luego se fue otro, al día siguiente se presentarían otros. O sea, lo normal en el templo, una actividad normal en el templo es que la gente llevara a sus recién nacidos a que fueran presentados delante de Dios. Es algo natural. Pero ¿qué había en el niño para que él dijera, este es el Mesías? ¿Qué hizo Jesús para que llevara la atención? ¿Qué fue lo que hizo?
¿Saben qué? Jesús no hizo nada. ¿Qué puede haber hecho un niño recién nacido de unos cuantos días? No hizo nada. ¿Acaso saldría luz de su cuerpo? ¿Acaso tendría una aureola en la cabeza? ¿Acaso su vestimenta lo distinguía de todos los demás? Se dice que Jesús era alto. ¿Acaso era más alto que todos los otros niños? ¿Qué tenía de particular el Señor para que se dijera que este es el Mesías? O sea, no hubo duda. Este es el Mesías y es un privilegio que yo lo tome en mis brazos porque mis ojos han visto la salvación. ¿Qué había en él? Pues en Jesús no había nada en particular. Era idéntico, igual, semejante a los demás de su época. No había nada en el particular, no tenía nada en extraordinario. ¿Y dónde está lo extraordinario? En la revelación que Dios le dio a este hombre. ¿Y por qué le dio Dios esa revelación? Porque era un hombre que era piadoso, un hombre justo, y es un hombre que permanecía en el templo la mayor parte del tiempo, sirviendo, orando, intercediendo, y Dios le dijo que iba a tener el privilegio de ver al Mesías. Dice, y le tomó sus brazos y le dijo a Dios diciendo, ahora Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles. Por eso hablo otra vez de que Jesús nació en la fiesta de las luces, en diciembre. Dice, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y María estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí que este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y ahora viene la parte profética. Este hombre dio unas palabras muy breves, pero son palabras que son proféticas. ¿Qué es esto de palabras proféticas? Está diciendo lo que habría de pasar hacia adelante y que, por supuesto, así como las profecías anteriores se cumplieron en Jesús, también antes de su muerte habría de haber estas profecías que se estaban diciendo acerca de él. Dice la Biblia que dice, será para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Para caída, para los que se creían superiores, y para el levantamiento para los que se sentían como gusanos, para los que sentían que no eran privilegiados, que no tenían oportunidad, los que se sentían pecadores, los que se sentían que habían defraudado al Señor. Dice que Dios iba a levantarlos e iba también a hacer otra parte, iba a aplastar a los que se creían, a los que tenían una vida religiosa, a los que tenían riquezas. Eso no es malo que se tengan riquezas, pero su fuerza, su confianza estaba en el dinero, no estaba en su confianza en Dios. Y dice también que dice, será puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. ¿Qué es esta palabra? La señal contradicha tiene que ver que el Señor iba a hacer muchas cosas, muchos milagros, pero que la gente lo iba a atacar a pesar de ver las señales. Es impresionante porque Jesús le dijo, dime por qué, cuando lo golpearon, dice, ¿por qué me golpeas? Le dijo o sea, ¿qué hice mal? Las cosas que Jesús había hecho muchos milagros, había hecho señales impresionantes, sin embargo, y a pesar de eso, en su religiosidad, la gente no creía en él, no creía en él, no creyó en él. Vieron cosas que nosotros, tú y yo, estaríamos impresionados. Ver a una persona que recobra la vista, ver a una persona que estaba muda y recobró la voz, alguien que estaba muerto resucitó. Bueno, estas cosas deberían habernos dicho a nosotros, nos hubieran hecho quedar impresionados de esto. ¿Cómo puede ser esto posible? Y lo estás viendo. Pues bueno, dice la Biblia que iba a haber una señal que sería contradicha, porque en vez de que confirmara a la gente, iba a dividirlos, los que creyeron y los que no creyeron, viendo lo mismo. La gente vio resucitar a Lázaro y muchos creyeron y muchos no creyeron. Muchos dijeron que eso no había sido cierto, que Lázaro no había muerto, que había tenido otra clase de una enfermedad. Así es como sucede en nuestra vida. A pesar de que la gente ve los milagros y las señales, es una señal contradicha porque no creen a pesar de las cosas que están bien. Dice también, el Señor es para traspasar a tu misma alma. Habla acerca de María, por eso le habló a ella, porque ella vería algo que pocas madres pueden ver morir a su hijo. Dice, lo que tú vas a ver traspasará tu propia alma.
vas a ver morir a tu propio hijo. Y esto es terrible. Tener un hijo, pues es el deseo de todo es matrimonio, de toda mujer. Quiere tener un hijo, de todo hombre. Pero cuando le dice que tu hijo va a ser traspasado, pues como que no te cae muy bien la idea. Sin embargo, dijo, esto va a ocurrir. Si una espada traspasará tu propia alma. Te das un dolor terrible por las cosas que verás. Esto no lo convierte a ella en una mártir ni en una santa. Ella fue escogida por Dios y hasta ahí. No tenía otra cosa más que ser el instrumento para que Dios cumpliera su propósito, y también es una señal para que no la gente intente creer que puede llegar a Dios a través de María. Eso es un gravísimo error. Y dice también, dice, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. El Señor, cuando habla, revela cosas y te abre tu corazón. Todas las veces que vamos a la iglesia hay cosas que te hacen pensar. Y a veces cuando estamos compartiendo, o en mi caso, yo escucho a mi esposa compartir y estoy escuchando lo que dice, pero también estoy pensando, porque me hace meditar en otras cosas, me hace recapacitar en lo que dice, lo que tiene que ver con la aplicación en mi vida o en el trabajo en la iglesia. O sea, siempre va a haber un algo. Y eso tendrá una distinción para los que sí están poniendo atención para, para ser edificados. Y ustedes se pueden dar cuenta cómo personas van a la iglesia y salen edificadas. Y hay otros que salen como si no hubiera pasado absolutamente nada. ¿Lo han visto? Hay gente que sale a la iglesia y dice, estuvo padrísimo. Ustedes dicen, no sé ni de qué se trató. O sea, no tuvieron en ninguna edificación, aunque escucharon las mismas cosas que el otro, uno será edificado y otro no. Dice que Dios iba a hacer esa diferencia entre la gente que iría al Señor. Dice, versículo 23, no, 36, y estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda desde los 84 años, y no se apartaba del templo, siguiendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Y entonces ahora vemos aquí no solamente a Simeón, sino también a una mujer, Ana. Dice que era profetisa. La palabra profetiza, la aplicación de profetiza es que es una persona que enseñaba de la palabra. Una persona que habla en nombre de Dios es un profeta, sea hombre o sea mujer. Y aquí Ana era una profeta, una mujer que instruía. Era como, a veces en las iglesias tenían a sus catequistas, ¿no? ¿Es así, Ruth? Mi esposa era catequista en su iglesia cuando era chiquita. Cuando iba a la iglesia católica, ella era catequista. Desde chiquita ya daba clases en su iglesia. Antes de conocer a Cristo ya daba clases. Entonces, ella dice que era profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido de 7 años de su virginidad. O sea, se casó, y después que se casó, rápidamente enviudó, y con 84 años de edad fue que tuvo esa revelación. Dice que se la vivía en el templo. Ahora que hay algo muy importante. Y entonces tú dirías, ¿y de qué se mantenía si se la pasaba en el templo? Y se la pasaba enseñando. Bueno, pues la mujer tenía un ingreso por parte de la iglesia. Eso es algo también muy bonito. ¿Por qué? Porque la persona que vive que sirve del evangelio debe vivir del evangelio. Y esto es algo que tenemos también todos que entender. Si alguien sirve en la iglesia, debe vivir de lo que se junta. La iglesia sigue siendo todavía pequeña, pero llegará el momento que podamos crecer. Tal vez tengamos que cambiarnos a otro lugar más amplio para poder crecer, ya expandernos con más perspectiva de cosas, pero también para que la gente pueda dedicarse de lleno a la iglesia y solamente viva de parte de eso. Y eso es algo que tenemos que lograr hacerlo también. Dice que esta mujer pasaba todo el tiempo, siguiendo de noche y de día, por ayunos y oraciones. Una mujer activa, que enseñaba, pero oraba, y además dice que se la pasaba en ayunas. Entonces esta mujer, en cuanto vio a Jesús, le pasó igual, inmediatamente reconoció, fue revelado por parte de Dios que esto que estaba viendo era el Mesías. Inmediatamente, y nadie les dijo a nadie, ni Simeón ni a ella, él es, nadie lo señaló. Ni José ni María venían proclamando, miren, eso traigo el Mesías. Simplemente ellos fueron a lo que tienen que hacer. Cada quien hizo su parte. María
Y José y María fueron a presentar a Jesús, pero luego Dios está revelando algo. ¿Por qué es así? Pues es un gozo de parte del Señor que su Hijo empezara ya desde temprano a estar formando parte de la ley que Dios había establecido. Presentar al niño está en la ley. Ofrecer ofrendas está en la ley. Y también dice la Biblia que Dios hizo lo maravilloso, que es la revelación a las personas para que vivieran a Él. Dice que entonces esta mujer daba gracias a Dios y hablaba del niño con la gente. Aquí ella enseñaba, es una profeta, es una persona que enseña, es una maestra de la palabra. Dice que hablaba a todas las personas acerca de Jesús. Ya había Jesús, ya había el Mesías, y estaba proclamándoles a todos los demás, y después, también dice que a los propios gentiles, y esta mujer, pues, empezó a ser como una evangelista muy temprana edad, antes de que Jesucristo iniciara su ministerio, ya estaba esta mujer hablando acerca de él para que la gente entendiera, y sus padres dice que estaban impresionados de lo que se decía, pero lo guardaban en su corazón. Esta mujer, José y María, llevaron a Jesús al templo cuando Jesús cumplió 40 días de nacido. ¿Por qué? Porque eso es lo que establece la ley. Un niño se presenta en el templo, una mujer es impura por 40 días cuando da a luz un niño, pero es impura por 80 días cuando da a luz una niña. Entonces, cuando ella cumplió 40 días de haber nacido su bebé, fue que lo llevaron al templo a los 40 días. Si hubiera sido mujer, tenía que haber sido a los 80 días. Y lo regular es que trajesen un cordero, o que llevasen, si tienen más dinero, pues puede llevar incluso a un buey para el sacrificio. Pero ellos eran pobres, no tenían muchos recursos. Así que ofrecieron 2 tórtolas o 2 palominos. Y parecería que, según dicen los escritos, que lo que ofrecieron fueron 2 tórtolas. Los palominos no los llevaron, solamente las tórtolas. Y las tórtolas, pues se podían comprar a muy barato precio. Y no tenían que estarlos creando, pero se podían comprar a muy barato precio, pero no podían presentarse delante de Dios sin sin sus ofrendas. Simeón no se menciona sino solamente por única vez en esta parte de las Escrituras, nada más. Pero tenía la revelación del Espíritu y eso es algo que a veces nosotros anhelamos. Señor, no dejes que me vaya sin que te conozca. Qué privilegio que tenemos la oportunidad de conocer al Señor, porque nuestra redención está cerca y el camino que seguimos es la continuación de lo que vivimos en la tierra. Si eres una persona que ha buscado al Señor, pues tienes la esperanza de que Dios te va a llamar y te vas a ir con Él y vas a estar en su presencia todo el tiempo, porque lo has anhelado toda tu vida. Y además Dios te revela cosas maravillosas que son para bendición. Igual que Simeón, Ana, también, junto con otras personas también, fueron recibidos por medio del Espíritu una revelación, y estas revelaciones se confirmaban por la presencia de los ángeles. Lo que hicieron los pastores cuando vieron a Jesús fue anunciarles a la ciudad que el Mesías había nacido. Así que ya tenían idea de quién era, pero no lo habían visto. Así que fue revelado por parte de Dios qué es esto, pero la presencia de los ángeles, lo mismo que hicieron los pastores, confirmó la señal maravillosa de la estrella y la presencia de los magos o de los magi que fueron a honrar al Señor. Y también dice que en las profecías que iba a ser señales, pero también iba a traer señales para los gentiles. Antes no se consideraba a los gentiles para nada. Los gentiles siempre han sido parte de lo que no es el pueblo de Dios, pues porque pues, es gente pecadora. Pero dice que esta iba a traer salvación también para los gentiles. Y esa es una maravilla porque entonces encajamos ahí todos los que no nacimos en la ley del judaísmo. La profecía hay muchas profecías que se acerca de esto. Dice, en el caso de la gente que no sea parte del templo, quienes reciben reservación divina, son las personas que han esperado por largo tiempo y han perseverado en la promesa de Dios recibida que verían al Mesías o al Salvador. Entonces, tenemos que tener perspectiva. Sabemos que vamos a la iglesia y déjenme decirles algo, si tú vas a la iglesia para ver qué hay, no vas a recibir nada. Pero si tú vas a la iglesia para esperar recibir de Dios, vas a recibir algo. ¿Entienden la diferencia? Tú puedes ir a la iglesia y a ver qué ocurre. Vas, te sientas y a ver qué pasa, a ver cuál va a ser el show de este día. O puedes sentarte esperando que Dios te dé algo. Y entonces las cosas cambian.
Vas con la expectativa de saber algo, aprender algo, Dios te quiere mostrar algo. Y entonces cuando vienes con un corazón para esperar que Dios te revele algo, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Que Dios te lo va a revelar. Pero tienes que tener ese anhelo. Entonces hay mucha diferencia para la gente que se siente en la iglesia. Se pueden llegar a sentar o hasta dormir, pero tienes que llegar a estar esperando, a ver qué Dios tiene para mí. Esto, Dios me está hablando y entonces quiero poner toda la atención porque va a haber para mí una revelación. Y eso es lo que yo necesito. La profecía que viene en el Salmo 1 habla de la luz que vendría al mundo y que los gentiles podrían alcanzar la salvación, pero también sería para la caída, para los que rechazaron y que se han convertido al Señor, y sería como piedra para los que creyeran, pero también piedra para los que Dios aplasta porque no quisieron creer en el Evangelio del Señor. Dice también la Biblia que los pensamientos serían revelados, o sea, iba a haber cosas que se quitaran y pensamientos equivocados para que Dios mostrara su poder en nuestra vida y te deja ver cosas interesantes. Y entonces, ¿por qué unas personas siendo muchos los que van a la iglesia, 10 personas, por ejemplo, 20 personas, y se les enseñan las mismas cosas, unos aprenden y otros no aprenden? ¿Y a qué se debe esto? Porque los pensamientos de unos están abiertos y quieren escuchar a Dios y aprenden. Pero los que no quieren aprender, no aprenden. O sea, no tienen ese deseo. Yo me doy cuenta con la gente cuando lee la Biblia. Veo a la gente que se devora la Biblia porque tiene deseos. Y veo a la gente que con dificultad leen lo bien poco porque no tienen el deseo. Dime a quién se le va a revelar Dios. ¿A que yo leyó mucho la Biblia o a que de plano, pues apenas para que el pastor no les llame la atención, leyeron solamente unos cuantos capítulos? Pues se le va a dar a los que tienen deseo, que se han comprometido con Dios y lo quieren conocer. Yo quiero conocer al Señor, y entonces lees y lees y lees y lees y lees y te chutas una Biblia, luego te vas por otra y luego te vas por otra y no tienes sino hambre constante de conocer del Señor. Esta mujer dice que se la pasó 80 años, bueno, tenía 84 años cuando tuvo la revelación, pero apenas se envidó, no buscó otro hombre para tenerlo, ni buscó quien dijera, redimiera su nombre para tener descendencia con algún familiar de ellos, sino que ella se recluyó en la iglesia, tenía un corazón para con la iglesia. Ahora, aquí hay algo de lo más interesante. Muchas personas que tienen pecados se recluyen en las iglesias, como por ejemplo las monjas. Muchas monjas se recluyen en la iglesia porque no hallaron cabida en la vida secular. Fracasaron como novias, fracasaron como mujeres, fracasaron en la escuela y no tienen más que, pues como recurso, meterse al convento. Yo me voy al convento. Pero esas personas que aunque se la pasan rezando, no por eso son santas. Y por eso Dios les revela cosas. Ellos decidieron estar ahí como una escapatoria, como una salida, pero no porque tuvieran la vocación de estar con el Señor. No quiero tocar, pues acá de nadie, pero muchas personas van a la iglesia con esa intención. De igual manera, muchos pastores se vuelven pastores con el fin de lucrar, que sea su modus vivendi, que la gente les dé y los mantenga. Pero hay otros que no buscan eso, sino que buscan honrar al Señor y se esfuerzan por servirle. Y Dios tiene cuidado de sus hijos. Él separa lo que es de Dios de lo que no es de Dios. Entonces, yo aquí veo que aunque hay muchísimas personas que sirven en las iglesias, no todo el tiempo los que están ahí fueron guiados por Dios. Por eso es que te das cuenta que muchas de las monjitas, decimos que tienen pellizco de monjitas. ¿Han visto? ¿No han platicado del pellizco de monjitas? ¿No han escuchado de eso? Sí. ¿Verdad que sí? Dices pellizco de monjitas, sí, porque te dice como que no se ve, pero te pone unos pellizcos que te duele todo por un día. Ay, es un pellizco de monjita, te da así por altito, por debajo por debajo de la mesa, pero te duele hasta, bueno, hasta el cerebro. Entonces, ¿por qué? Porque a veces se ven como que son amargadas. ¿Saben en dónde sería como compatible o sería una equivalencia con la gente que son enfermeros o enfermeras? Se han dado cuenta que algunos tienen mucha paciencia. Hay enfermeras que son bien atentas y bien esforzadas, pero hay otras que, ay, chihuahua,
Dice, ¿quién te tocó? Pues me tocó al Chonita. Ay, santo Dios, bendito. Porque es súper enojona, súper exigente, está siempre de malas y trata bien mal y no, hombre, dices, ay, santo Dios. Bueno, entonces se nota que no tiene la vocación, pero ves a otras enfermeras que sí tienen la vocación, que sí tienen el deseo y son muy atentos y se nota por sus frutos. Bueno, igual pasa con las cosas aquí, en donde la gente hace diferencia con su comportamiento. La revelación puede ser en dos partes. ¿Cuánto me queda? 3 minutos. La revelación puede ser en dos partes. Puede ser revelación general o revelación especial. ¿Qué es esto? La revelación son dos formas para las cuales Dios se mueve. Porque ha escogido, uno de ellos es que Dios ha escogido revelarse a la humanidad. Esa es una. Dios ha escogido revelarse a la humanidad y se refiere a las verdades generales que vemos todos los días, como por ejemplo la naturaleza. Pero la revelación especial se refiere a las verdades más específicas que pueden ser conocidas de Dios a través de lo sobrenatural. Dios muestra cosas de forma sobrenatural a los que son suyos. Dice, si nos damos cuenta en Salmo 19.1, dice, declara, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabras a otro día, y otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz, por toda la tierra salió su voz, desde el extremo del mundo sus palabras. Según esta escritura, la existencia y el poder de Dios pueden ser vistos claramente al observar el universo, el orden, la complejidad y la maravilla de la creación habla de su existencia, de un creador poderoso y glorioso. Y esta es una revelación general, porque todos podemos ver hacia el cielo y darnos cuenta de su magnificencia. Y si tenemos televisión, podemos saber lo que está después del cielo. Cuando ves las constelaciones, el universo, te impresiona lo que hay y no te queda más que decir, esto fue creación del Big Bang, eso es creación de Dios. Y cuando escuchas que dicen los científicos que no se ha encontrado vida en ningún otro planeta a través de todos estos años, de miles de años luz, viajando por el espacio, dice, hemos visto muchos planetas parecidos al planeta Tierra, pero en ningunos ha habido ninguna clase de vida. Te das cuenta del poderío de Dios a tu favor. El Dios creador de todo el universo que te conoce y que te trajo a este mundo. Y dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Y que las cosas inanimadas cuentan y aplauden al Señor. Son revelaciones. Dice que todo lo que hay ahí revela. Yo escuchaba cuando dice que viene el predicador de compartir y los árboles aplauden. ¿Cómo crees? Los árboles le aplauden, dice, porque viene de compartir, de llevar el evangelio a las personas. Eso es hermoso. Son cosas que tienen que ver con su revelación. Ay, ¿qué me queda? Ya ¿Ya se me acabó? Bueno, actualizar es que ya se me acabó. Luego platicamos lo que me falta si Dios nos permite. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo viernes. Buenas noches.